Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús enseñó con una parábola que era necesario orar siempre sin desanimarse. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad vivía una viuda que recurría a él diciéndole: te ruego que me hagas justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo el juez se negó, pero después dijo: yo no temo a Dios ni me importan los hombres, pero como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme. Y el Señor dijo: oigan lo que dijo este juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche, aunque los haga esperar. Les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Queridos Jesús. amigos, como termina el Evangelio, es la enseñanza que Lucas hoy nos quiere transmitir. La pregunta es una pregunta retórica que evidentemente ñandeña me da la respuesta de Yarabe. Él se pregunta y dice: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Vean, hay preguntas ahí. ¿Será que nosotros seguiremos creciendo en nuestra fe, seguiremos preocupándonos por hacer crecer nuestra comunidad, nuestra nación, nuestra familia, pero gracias a la fe? ¿Por qué, queridos amigos? Porque la fe significa, antes que nada, un adherirse. Esa es la fe, esa es la significancia, ¿verdad?, de la fe como tal. Entonces, ¿será que nosotros, ustedes, tienen fe verdaderamente? Y de ahí viene lo demás. Porque al ponerte la comparación con esta parábola tan linda de este juez, que decía: niña de Yara, que se abre la mandada, se la jueve, las llaves ahí, cuando pongo mi firma, eso es lo que vale. Jacob Uñagaraía lleva que es muy indefensa, porque recuerden que las viudas siempre tenían esa connotación y esa característica dentro de la Biblia, siempre. Es una persona indefensa que siempre necesita de la ayuda de la comunidad, porque está viuda, ¿verdad? Donde coya lleva mava y pues te van a llover mava, pe oñana pe y quiere a peso ye pues soy no, está sola. Y entonces esta viuda viene y le pide: por favor, hazme justicia, hay contenido. Hay muchas de nuestras realidades aquí, ¿verdad?, de nuestra nación. El poder de justicia, ¿verdad? Recuerdo una vez Monseñor Claudio Jiménez, justamente en una de sus homilías en Caacupé, tocó este aspecto, ¿verdad? ¿Verdad? Muchas viudas que se acercan, que piden, etcétera, justicia a Dios. Bueno, está bien. Esa es un poco la situación, el contexto histórico que se estaba viviendo y que nosotros hoy también estamos viviendo, y que es un poco también similar. Pero andas ahí la viuda ñovente, allá porque estamos ahí de injusticias para gente indefensa, gente que no recibe la justicia. Pero eso es aparte, ¿verdad? Eso es, vamos a poner como paréntesis, pero que es importante porque viene también como anillo al dedo. Y aquí dice: el juez se negó, pero después él comienza a pensar. No me interesan los hombres, dice. Pero, aquí viene siempre el adversativo, la palabra, el pero. Como esta viuda me molesta, entonces le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme. Que no venga continuamente a fastidiarme. Y Jesús tiene muchos de estos casos y parábolas, ¿verdad? ¿Se acuerdan también de aquel amigo, entre comillas, inoportuno? Bota, por favor, dame pan, tengo visita. No, te digo, ay, se le acuerda, veo que pan, imagínate, diga, tú ya me ende. Y dice: le aseguro que no le dará tanto por ser amigo o lo que sea, porque le pide el pan, sino que porque es fastidioso. Bota, diga tú yo qué. A ver, dice, con cuña cara ahí, anda y entonces
le voy a hacer justicia para que no venga a fastidiarme. Esta es una comparación, simplemente una analogía para después el Señor darnos dos enseñanzas principales. Primero, tiene que ser la perseverancia. Dice, oigan lo que dijo este juez injusto, o sea que le hará justicia de tanto insistir. Perseverancia, si yo que fuera. Hay que pedir, hay que insistir. Peñan de Yara, mi bebejina, Peñan de Yara, coñan de Lenduina, como este juez, a pesar, dice que este es un juez injusto, que no se preocupa, no le temo ni a Dios, ni me interesan los hombres, pero nosotros sabemos bien, y ahí viene Jesús a subrayar y a decir, pero atención, ¿cuánto más? Dice, no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche, aunque, dice, los haga esperar. Aunque los haga esperar. Entonces, queridos amigos, aquí está el caracú. Por una parte, ya zapatea y me veñan de ya en donde veñan de Yara. Necesitamos, por favor. Pero si todos nos ponemos así, queridos amigos, cuando hay la petición de Gina, también de una manera egoísta, ¿verdad? También podemos hacerlo, pero sobre todo, como la injusticia nos compete a todos, la justicia o la injusticia, porque siempre el mal después contamina y hace que el ambiente de la comunidad no funcione. Entonces, y ahí vamos a ponernos las pilas para poder cambiar todo lo que significa también una estructura de corrupción o una estructura de pecado que no están respondiendo a la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir? A la justicia de la dignidad en que tenemos que vivir todos los hijos de Dios, para todos. La justicia tendría que ser igual, ¿entiendes? Eso uno. Y lo segundo, después dice, pero ¿será que nosotros tenemos tanta fe como para pedir verdaderamente al Señor esto? Y yo pienso que ahí sí que nosotros tenemos que cuestionarnos, porque si somos un pueblo que nos quedamos muy callados, muy apáticos ante las realidades de las injusticias, entonces la sociedad no va a cambiar. Una golondrina no hace verano, ahí lo mitad lleva a peixe. Por eso dice, ¿será que va a encontrar esta fe? ¿Pero en quién? En la comunidad, en la comunidad. Tenemos que movernos como comunidad, tenemos que entusiasmarnos como comunidad. Y para eso hay tantos factores, evidentemente, que tenemos que mover y crecer para después llegar a este objetivo de tener la justicia de Dios para nosotros. Que así sea. Que así sea.